Queridos hermanos, hoy día vamos a comenzar una nueva serie de videos en la cual nosotros vamos a tratar el tema de la evangelización. Un tema que es sumamente importante para nosotros los hijos de Dios. Somos llamados, como el Señor lo dice en su palabra, como un mandamiento, que debemos confesarle, que debemos llamar a las personas a que se reconcilien con Dios. Somos llamados a ir y predicar el Evangelio. Las buenas nuevas, eso significa la palabra Evangelio. Y lo que queremos hacer, lo que quiero hacer en esta serie de videos, que van a ser, me imagino que por lo menos unas cuatro videos, es ver esto desde el punto de vista de la palabra, desde lo que el Señor manda en su palabra, hacerlo como Él lo hizo, imitarle a Él, imitar a Pedro, imitar a Pablo, a Felipe, a aquellos hombres que salieron para evangelizar, para comunicar las buenas nuevas a las demás personas. Tal como lo dice ahí en Romanos capítulo 10, si ustedes van ahí y revisan eso, en el capítulo 10, el versículo 14 y 15. Esos dos versículos son muy decidores, enseñan muy bien la necesidad que hay de ir a evangelizar. Y lo hace a través de preguntas. Es muy interesante cómo el Espíritu Santo inspiró a Pablo a hacer este mandamiento. Esto fue un mandamiento en el fondo. Aquí está diciendo que nosotros debemos predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque las preguntas que hace son estas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Esos dos versículos, a través de esas preguntas, nos dicen claramente que las personas no van a poder creer si no oyen. Si no oyen el Evangelio, no van a poder creer. ¿Y cómo van a oír el Evangelio si nadie se los predica? Es imposible. Tiene que ser predicado de alguna forma, ya sea a viva voz, ya sea a través de un video, ya sea a través de la televisión, ya sea a través de un mensaje, ya sea a través de la Biblia, ya sea de alguna manera que se comunique el Evangelio. Porque el Evangelio no va a llegar a ninguna persona porque el Espíritu Santo se lo dijo audiblemente. No, el Señor manda que el Evangelio sea predicado. Y por eso nosotros tenemos que tomar sumamente en serio esto porque recuerden que el Señor Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo va a buscar? Bueno, al comienzo de su ministerio, mientras él estaba en carne y huesos aquí en la tierra, lo hizo él. Él fue el predicador por excelencia. Obviamente nadie predicó tan perfectamente como lo hizo él. ¿Ya? Pero ahora, de Pentecostés en adelante, vemos que se cumple la promesa que el Señor les hizo a sus apóstoles, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante, donde les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahora, eso fue para los apóstoles. Ellos empezaron en Jerusalén, Judea, Samaria y viajaron hasta el fin del mundo. Pero nosotros hoy día somos los que formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y nosotros ahora debemos también hacer esto, exactamente lo mismo, ir y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos a las naciones.
hacer eso que dice la Gran Comisión, pero en todo su espectro, partiendo de Juan capítulo 20, versículo 21, ¿ya? Donde Jesús dijo, así como el Padre me envió a mí, yo os envío a ustedes. Así nos manda a nosotros ahora, que vayamos y prediquemos el Evangelio. Eso es algo que no se hace a la pinta de uno, sino que se debe hacer tal como está escrito. Y eso es lo que vamos a ver en esta serie. Vamos a entender cómo enseña el Señor en su palabra el predicar verdaderamente el Evangelio. No lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que yo creo que la gente necesita escuchar, sino que verdaderamente predicar tal cual está escrito. Y para eso hay que estudiar. Y la intención es no seguir cometiendo errores, como hoy día pasa lamentablemente en la iglesia evangélica de muchas maneras, porque tienen la mejor intención, tienen todas las ganas de salir y comunicar lo que ellos han aprendido. Está bien, pero no se puede llegar y decir cualquier cosa, porque si no, las personas se van a confundir, se les crea falsas esperanzas, se van a ilusionar con algo que en realidad no es. Y por eso, hermanos amados, hermanas queridas, yo quiero invitarles a que ustedes reflexionen en lo que vamos a estudiar. Reflexionen en lo que vamos a meditar, en los errores que se cometen y en las cosas que se han hecho correctamente. Y por supuesto, para poder hacer esto de la mejor forma, nosotros vamos a aprender de nuestro Señor primeramente, cómo Él evangelizó las distintas formas, tanto a personas uno a uno, como también lo hizo con las multitudes, y como lo hizo con sus propios discípulos. Él también los evangelizó a ellos, muchas veces. Y eso es lo que queremos aprender en esta serie de videos que vamos a ver de aquí en adelante. Partiendo de estas preguntas que hizo el Espíritu Santo a través de Pablo aquí en Romanos 14, Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Esas preguntas son claves. Tenemos que entender que las personas necesitan escuchar el Evangelio. De hecho, muy simple. Si nosotros pensamos, nosotros que hemos sido salvos por gracia, ¿cómo pasó eso? ¿En qué momento pasó eso en nuestra vida? En algún momento en tu vida tú escuchaste algo con respecto al Evangelio. Va a ser interesante a medida que vamos estudiando esto, porque el Evangelio no es algo que se tiene que predicar de una sola manera, no hay una receta única. No es para decir aquí solamente vamos a tener que repetir esta frase, estos versículos, sino que es algo que uno predica de acuerdo al contexto. Y ahí están los mejores ejemplos. Por ejemplo, Jesús evangelizó a Nicodemo. Ahí vamos a analizar el contexto de Nicodemo. Evangelizó al joven rico, otro contexto. Evangelizó a la mujer samaritana, otro contexto. Y así va a ir evangelizando en distintas situaciones, a distintas personas, a grupos. Y aquí vamos a aprender entonces cómo evangelizar en el contexto en el que nosotros nos encontramos, sin hacernos parte del contexto, porque ese es otro error que también lo vamos a ver más adelante, sino que siempre haciendo lo mismo, pero adaptándonos al contexto, no actualizando la evangelización, no, sino que la evangelización ha sido siempre la misma, predicar el evangelio, pero uno puede predicarlo con ciertos enfoques. Eso es lo que vamos a escuchar. Como lo hizo Pedro. Pedro predicó 2 veces en el libro de los Hechos. No predicó lo mismo, predicó algo muy similar, pero en el fondo hizo lo mismo.
En ambas situaciones hizo lo mismo, igual que el Señor, hizo lo mismo en las tres ocasiones. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y nos va a facilitar mucho porque evangelizar no es algo fácil. Evangelizar requiere tener seguridad porque nos vamos a entrar en el campo del diablo. ¿Ya? El mundo es gobernado por el diablo y nosotros vamos a entrar en su territorio. Ahora, no tenemos que tener temor de él, no. Pero mal que mal vamos a entrar en un territorio donde hay hostilidad. Hostilidad de parte de los oyentes. Los oyentes no quieren nada con Dios, nada. Aunque digan yo creo en Dios, aunque tengan una religión, aunque se denominen cristianos. Pero nosotros vamos a entrar en un territorio complicado. Y es ahí donde muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones muy adversas o situaciones donde aparentemente las personas se interesen y van a reaccionar, pero incluso se van a sentir tocados en su corazón, pero es porque están buscando de alguna forma ser ayudados, de alguna forma de salir de su condición complicada en la que se encuentran, pero no porque estén buscando a Dios, porque si no la palabra de Dios sería una mentira, porque dice claramente, Romanos capítulo 3 dice claramente que no hay nadie que busque a Dios. El único que busca es Dios. Jesucristo es el que sale a buscar. Él sale a buscar a sus ovejas. Y Él es como dice ahí en Hechos capítulo 2, al final, en el último versículo del capítulo, dice claramente que Él es el que va a ir añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces, nuestra participación es meramente ser voceros. ¿Ah? Ahí vamos a ir viendo entonces dónde se nos dice eso, por qué se nos llama a nosotros a ir a evangelizar si al final es Dios el que va a hacer la obra. No depende de mí. Yo soy llamado a hacerlo. Yo soy llamado a ser testigo de mi Señor Jesucristo, por amor a Él, por amor a lo que Él hizo a mí, en mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso, como lo he mencionado en otros videos, nosotros, si no conocemos bien a nuestro Señor Jesucristo, si no entendemos quién es Él, cómo Él piensa, cómo Él siente, cómo Él hace las cosas, qué cosas nos mandó, si no lo conocemos integralmente, entonces vamos a tener una imagen muy pobre del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios Todopoderoso, del Creador del universo. ¿Y qué le vamos a transmitir a las personas? Dios te ama. Dios es amor. Y eso lamentablemente no es el Evangelio. Es cierto que Dios es amor, pero la gente no entiende de qué amor estamos hablando. Por lo tanto, tenemos que ayudarlos. Y eso va a ser lo que tenemos que aprender. Que les tenemos que ayudar a que ellos se den cuenta de su condición, de cómo están. Y para eso nosotros tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer lo que dice justamente Romanos. En Romanos dice claramente que ahí en el capítulo 7 dice claramente que el Evangelio es el que nos va a ayudar a que las personas se den cuenta, porque en el Evangelio se declara el pecado. Pero nosotros no podemos confrontarlos a ellos con el pecado, eso está claro. No es la idea, no es ir y decirle tú eres un pecador y te tienes que arrepentir. Si bien esa es la verdad, pero eso no es lo que nosotros le vamos a decir a ellos, sino que a ellos les vamos a ayudar a darse cuenta que son pecadores. Les vamos a ayudar a que se den cuenta que están enfermos. Y eso hay que aprenderlo, para que cuando tú te encuentres en las circunstancias que te encuentres, con la persona que te encuentres,
puedas entonces articular apropiadamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas, como lo dice Ray Comfort, que para mí ha sido un maestro en el tema de la evangelización, y yo les voy a dar los links para que puedan verlo y aprender de él, porque ahora también está en español. Es muy interesante. Él dice, claro, sí, ¿qué sentido tiene de contarle buenas nuevas a alguien si no conoce las malas nuevas, las malas noticias? Una buena noticia es una buena noticia porque hay una mala noticia primero. Y esa es lo que nosotros necesitamos entonces entender. La mala noticia primero. Si esa mala noticia nosotros la podemos articular, entonces vamos a poder ayudar a la persona a que se dé cuenta en la condición en que se encuentra y que necesita desesperadamente al Señor Jesucristo. Maravilloso tema, es un tema muy profundo porque nos va a llevar a ahondar en lo que nos sucedió a nosotros. Muchas veces nos pasa que se nos olvida, porque ya somos cristianos 15, 20, 30 años, entonces se nos olvida que un día el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre en los cielos, nos salvó por gracia, sin que nos lo estuviéramos buscando, sin ningún interés. Íbamos hacia la izquierda y Él de pronto nos dio media vuelta y nos dijo, no, es a la derecha. Es para el otro lado. Y Él obró en nosotros, en nuestro corazón. Y por eso es muy necesario que entendamos cómo el Evangelio está explicado en la palabra. Qué parte viene primero, qué parte viene después, qué parte es la tercera y así hasta la cuarta y quinta. Y eso todo lo vamos a ver en esta serie de videos. Entonces recuerden, como también lo mencioné en otro momento, la gran comisión. La gran comisión parte en el Evangelio de Juan, cuando Juan le dice a sus discípulos, así como el Padre me envió a mí, así también yo os envío a vosotros. Ahí comienza el Señor. Ya había resucitado, estaba en los últimos momentos comiendo con los discípulos y estaba a punto de salir al monte con ellos y ascender cuando de pronto les dice eso. Y ahí fue cuando Marcos escribe la otra parte y Lucas también en el Evangelio de Lucas, donde dice, id y predicad el Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y después viene Mateo, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Comenzando, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el fin de la tierra. Entonces, esa es la gran comisión integral. Los 4 evangelios y el capítulo 1 de Hechos. Esa es la gran comisión. Y solamente tenemos que entenderla cómo funciona. Hay un orden ahí, muy importante, que no termina solamente cuando yo le entrego un mensaje a una persona, sino que procede. Todas esas cosas las vamos a revisar, porque es muy importante que como hijos que aman a su Señor, ovejas que aman al buen pastor, estemos muy enfocados, muy claros de qué forma nosotros vamos a ir a testificar al mundo de aquel que nos salvó, de aquel que murió en la cruz por nosotros, de aquel que entregó su vida ahí en la cruz para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y toda la ira de Dios cayó. Él bebió la copa de la ira de Dios. Nosotros, yo lo entiendo, no lo podemos comprender. No, nos supera completamente.
No nos podemos imaginar el horror que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando el Padre lo desamparó. Ese momento, hermanos amados, no lo podemos, es imposible que nosotros entendamos qué pasó ahí. Sabemos que sucedió, pero no podemos dimensionar, es imposible que lo hagamos, porque no conocemos la ira de Dios. El mundo la va a conocer un día, y con lo que está pasando, es muy probable que la cosa se esté acercando a pasos agigantados. Pero nosotros todavía tenemos la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. Pero para eso hay que aprenderlo. No es llegar y hacerlo. Así que eso es lo que vamos a comenzar a hacer de ahora en adelante. Así que hoy día van a ver este video y ya espero ir haciendo los siguientes para ir viendo paso a paso lo que significa evangelizar, que es glorificar, que es adorar a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él es, por quién Él es, por cómo Él hace las cosas, por su amor, por su verdadero amor. Y ese verdadero amor nosotros ahora lo tenemos que volcar hacia las personas que nos rodean, porque ese es el amor que Dios vino a demostrar, vino a salvar. Vino a salvar a través del Evangelio, a través de la verdad. Pero esa verdad la gente no la conoce y no se la imagina. Tampoco me la imaginaba yo antes de que escuché la palabra a través de un programa de televisión a las 6:30 de la mañana. Nunca me esperé que en ese momento ese predicador que no me interesaba en lo más mínimo me iba a evangelizar tal como nosotros lo vamos a hacer muy pronto. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga, con su gracia, con su misericordia, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre hacemos todo esto. Amén.